Adalyn Frost estaba de pie frente al espejo de su nuevo dormitorio, alisando los pliegues de su elegante vestido. Su reflejo parecía extraño en aquel lujoso entorno. Su cabello oscuro, normalmente recogido con descuido en una coleta, estaba peinado con un estilo elaborado. Sus ojos verdes, acostumbrados a mirar el mundo a través de la lente de una cámara, ahora observaban la habitación con recelo. 27 años y toda su vida habían dado un vuelco. Hasta hacía 6 meses, Adalyn había sido una periodista normal y corriente que hacía reportajes para el periódico local. Su mundo consistía en plazos de entrega, café a la carrera y la búsqueda incesante de noticias de última hora. Ahora era la Sra. Hartley, esposa de uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Adalyn suspiró, recordando cómo se habían conocido ella y Eric. Había sido una rueda de prensa rutinaria para celebrar la inauguración de la nueva ala del hospital de la ciudad, patrocinada por la familia Hartley. Adalyn, como siempre, intentaba abrirse paso entre la multitud de periodistas para conseguir una buena foto. En medio del ajetreo, dio un paso en falso y estuvo a punto de caerse, pero unos brazos fuertes la levantaron. Era Eric. A partir de ese momento, fue como un cuento de hadas, citas, ramos de flores, cenas románticas a la luz de las velas. Eric encandilaba a Adalyn con su sinceridad y sencillez, tan poco características de la gente de su círculo. Se reía de sus torpes intentos de dominar la etiqueta de la alta sociedad y decía que era esa franqueza lo que le atraía. La propuesta de matrimonio llegó 3 meses después. Adalyn recordó cómo le habían temblado las manos cuando Eric le puso en el dedo un anillo de diamantes que parecía valer más que todo su piso. ¿Estás segura?, preguntó entonces. Somos de mundos diferentes, ¿no? Precisamente por eso te necesito, respondió Eric. Me recuerdas que la vida es algo más que almuerzos de negocios y cotizaciones bursátiles. Y así ahora, Adalyn Frost se había convertido en Adalyn Hartley. Una chica de clase media que había crecido en un pequeño suburbio formaba parte de repente de una de las familias más poderosas de la ciudad. La familia Hartley era propietaria de una gran empresa de inversiones fundada por el abuelo de Eric. Roderick Hartley, el padre de Eric, había convertido el negocio familiar en un auténtico imperio. Ahora se retiraba poco a poco del negocio, cediendo las riendas a su hijo. Adalyn recordó su primera visita a la mansión Hartley. La enorme casa, más parecida a un palacio, con sus columnas y sus arbustos perfectamente recortados, le había causado una impresión duradera. Dentro, todo brillaba de lujo, muebles antiguos, cuadros de artistas famosos, arañas de cristal. Adalyn se sintió como una cenicienta que hubiera entrado accidentalmente en el baile. Roderick Hartley recibió a su futura nuera con contenida cordialidad. Un hombre alto, canoso y de mirada sagaz, parecía la personificación del éxito y el poder. En sus ojos, sin embargo, Adalyn percibió una chispa de calidez y quizá de curiosidad. «Bienvenida a la familia, querida», le dijo besándole la mano. «Espero que encuentres aquí tu hogar». Conocer a Gwenda Hartley, en cambio, dejó una impresión muy distinta. La madre de Eric, una elegante mujer de unos 60 años, se encontró con Adalyn con una mirada fría que parecía evaluar cada detalle de su aspecto y encontrarle defectos. «¿Así que esta es la chica de la que nos hablaste, Eric?», pronunció Gwenda, asintiendo apenas a modo de saludo. «Espero que sepas en lo que te estás metiendo, querida». Eric se tensó, pero Adalyn le puso una mano en el hombro. «Sé que quiero a su hijo, señora Hartley. El resto lo iremos descubriendo sobre la marcha». Gwenda enarcó una ceja, claramente sin esperar esa respuesta. «Bueno, ya veremos», fue todo lo que dijo. Desde aquel día, la relación entre Adalyn y Gwenda había seguido siendo tensa. La madre de Eric parecía decidida a demostrar que Adalyn no era la adecuada para su familia.
Cada comida se convertía en una competición tácita en la que Gwenda intentaba condenar a su cuñada por su ignorancia de la etiqueta o de las sutilezas de la vida social. «Querida, el tenedor de la ensalada está a la izquierda», decía Gwenda con fingida preocupación cuando Adalyn volvía a confundirse con la interminable variedad de cubiertos. O, ¿no conoces la obra de Kandinsky? ¿No estudian arte en tus círculos? Adalyn intentó no ser provocadora. Se daba cuenta de que Gwenda solo protegía a su familia y su posición en la sociedad. Pero a veces quería gritar: «Sí, no sé sostener una taza de té, pero quiero a tu hijo, ¿no es suficiente?». Eric no parecía darse cuenta de esta confrontación silenciosa. O tal vez no quería darse cuenta. Estaba contento de que las dos mujeres más importantes de su vida se hubieran encontrado por fin, y esperaba que con el tiempo encontraran puntos en común. Adalyn recordó que una noche, después de otra cena tensa, le preguntó a Eric: «Tu madre me odia, ¿verdad?». Eric la abrazó y le besó la frente. «Solo está preocupada por mí. Dale tiempo. Se dará cuenta de lo maravillosa que eres». Adalyn quería creerlo, pero cada mirada de Gwenda, cada comentario mordaz la hacían dudar. ¿Sería capaz alguna vez de formar parte de verdad de la familia Hartley? Ahora, de pie frente al espejo de su nuevo dormitorio, Adalyn sentía que esas dudas volvían a llenar su corazón. Hoy era el gran día, la primera gran recepción en casa de los Hartley desde la boda. Gwenda había dejado claro que esperaba de su nuera un comportamiento impecable. «Lo harás bien», susurró Adalyn a su reflejo. «Quieres a Eric, y eso es lo que importa». Llamaron a la puerta en silencio. «Cariño, ¿estás lista?». La voz de Eric sonaba suave y tranquilizadora. Adalyn respiró hondo, cuadró los hombros y sonrió. «Sí, estoy lista». Salió de la habitación sintiendo la mirada de Gwenda sobre ella mientras permanecía de pie al final del pasillo. Iba a ser una larga noche por delante, y Adalyn sabía que cada palabra, cada gesto sería observado de cerca, pero estaba decidida a demostrar que era digna de formar parte de la familia Hartley. Comenzaba un nuevo capítulo de su vida, lleno de incógnitas y desafíos, pero Adalyn estaba dispuesta a afrontarlos con la cabeza bien alta. Después de todo, ¿no era eso lo que su trabajo como periodista le había enseñado? ¿A seguir siempre adelante a pesar de los obstáculos? La luz del sol se colaba a través de las pesadas cortinas, inundando el dormitorio con la suave luz de la mañana. Adalyn abrió los ojos y se volvió hacia Eric, que seguía dormido con un brazo alrededor de ella. Sonrió, recordando cómo hacía solo unos meses que se habían convertido en marido y mujer. Su luna de miel en las Maldivas había parecido un sueño: interminables playas de arena blanca, mares azules y cielos estrellados por la noche. Allí, lejos de las convenciones sociales y de la mirada de Gwenda, eran simplemente una pareja enamorada, disfrutando de la compañía del otro. Adalyn pasó suavemente la mano por la mejilla de Eric, recordando sus largas conversaciones en el océano. Él hablaba de sus sueños de cambiar la empresa familiar, haciéndola más responsable socialmente. Ella compartió sus planes de escribir un libro sobre la vida de la gente corriente de su pueblo. «Buenos días, amor», murmuró Eric somnoliento al abrir los ojos. Acercó a Adalyn y le besó la frente. «¿Cómo has dormido en nuestra nueva casa?». Su nueva casa, un lujoso ático en el centro de la ciudad, había sido un regalo de boda de los padres de Eric. Adalyn aún se sentía incómoda entre los muebles de diseño y los cuadros caros. «Todavía me estoy acostumbrando», respondió con sinceridad. «Sabes, a veces echo de menos mi antiguo piso. Era más acogedor». Eric sonrió comprensivo. «Podemos hacer que esta casa sea acogedora a tu manera. Elegimos juntos algunas cosas nuevas que te gusten». Adalyn asintió, sintiéndose agradecida por la forma en que Eric intentaba hacer su vida más cómoda.
Sin embargo, la idea de ir de compras caras la inquietaba un poco. Aún no se había acostumbrado al hecho de que ahora podía permitirse cosas con las que nunca antes había soñado. Después del desayuno, preparado por su nueva ama de llaves, otra cosa a la que Adalyn no se acostumbraba, Eric se fue a trabajar. Adalyn se quedó sola en el enorme piso, sintiéndose un poco perdida. Decidió ponerse manos a la obra y se sentó frente al portátil para trabajar en su libro. Sin embargo, no dejaba de pensar en los cambios que había sufrido su vida. Antes se pasaba el día corriendo por la ciudad en busca de historias interesantes para el periódico. Ahora tenía que asistir a actos sociales, cenas benéficas y probarse sin parar trajes caros. El timbre del teléfono sacó a Adalyn de sus cavilaciones. Era Gwenda. Adalyn, querida, la voz de su suegra sonaba empalagosamente dulce. Espero que no te hayas olvidado de la recaudación de fondos de esta noche. Te recogeré a las 6, no llegues tarde. Adalyn reprimió un suspiro. Por supuesto, Gwenda, estaré lista. Después de la llamada, se dirigió al vestidor, tratando de elegir un vestido adecuado. Todo su guardarropa solía caber en un pequeño armario, pero ahora tenía ante sí una habitación entera llena de piezas de diseño. Finalmente eligió un elegante vestido negro y Adalyn empezó a prepararse para la velada. Recordó su primera salida después de la boda. Había derramado accidentalmente vino sobre el vestido de una de las invitadas importantes y casi había llorado de vergüenza. Gwenda la había mirado con mal disimulada decepción. A las 6 en punto, Gwenda apareció en la puerta, impecablemente vestida y perfectamente peinada. Lanzando una mirada crítica a su cuñada, arrugó levemente la nariz. «Cariño, ese vestido no es demasiado sencillo para un evento así», preguntó Gwenda, ajustándose los pendientes de diamantes. Adalyn sintió que se ruborizaba. «Me pareció bastante apropiado». «Bueno, tendremos que conformarnos con este», suspiró Gwenda. «Vamos, no podemos llegar tarde». De camino al evento, Gwenda bombardeó a Adalyn con instrucciones: con quién hablar, qué temas evitar, cómo sujetar la copa de champán. Adalyn escuchaba a medias, sintiendo una creciente irritación. El acto benéfico se celebraba en un hotel de lujo. Adalyn, respirando hondo, entró en el vestíbulo del brazo de Gwenda. Inmediatamente sintió las miradas curiosas de los invitados sobre ella. «Señora Hartley, qué alegría verla». Una elegante mujer de mediana edad se acercó a ellas. «¿Y esta debe de ser su nueva nuera? ¡Qué encantadora!». Gwenda sonrió tensa. «Sí, esta es Adalyn. Todavía está adaptándose a nuestra sociedad». Adalyn sintió que el rubor volvía a inundar sus mejillas. Intentó recordar todas las lecciones de etiqueta que Gwenda le había enseñado, pero su mente estaba en blanco. «Lo siento», murmuró y se dirigió al bar, sintiendo la necesidad de una copa. La velada se alargó insoportablemente. Adalyn intentaba mantener una conversación trivial, pero se sentía fuera de lugar. Notó que Gwenda le lanzaba algunas miradas de disgusto. Finalmente, cuando llegaron a casa, Gwenda no pudo soportarlo. «Adalyn, cariño, tenemos que hablar», le dijo, tomando asiento en el salón. «Sé que necesitas tiempo para acostumbrarte a nuestro estilo de vida, pero ahora eres parte de la familia Hartley. Tienes ciertas responsabilidades y expectativas que debes cumplir». Adalyn sintió que la ira hervía en su interior. «Lo intento, Gwenda, pero no puedo cambiarme por completo en unos meses». «Nadie te está pidiendo que cambies por completo», la cortó Gwenda, «pero debes comprender que tu comportamiento se refleja en toda nuestra familia. Hoy casi ofendes a la mujer del alcalde con tu comentario inapropiado sobre política». Adalyn recordó el momento y arrugó la nariz. Efectivamente, había dicho algo inapropiado sin pensar. «Le pediré disculpas», dijo Adalyn en voz baja. Gwenda asintió. «Bien. Y por favor, intenta ser más comedida en el futuro».
Cuando Gwenda se fue, Adalyn se desplomó en el sofá, completamente agotada. Sacó el teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Lina. «Hola, amiga». La voz de Lina sonaba preocupada. «¿Qué tal la noche?» Adalyn suspiró. «Terrible. Lina, no sé si alguna vez encajaré en este mundo». «Oye, no digas eso», dijo Lina en voz baja. «Eres fuerte, lo superarás. Sé tú misma». «¿Ser yo misma?» Adalyn sonrió con amargura. «Eso parece ser exactamente con lo que Gwenda no está contenta». Después de hablar con Lina, Adalyn se sintió un poco mejor, pero la ansiedad no la abandonaba. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad nocturna. En algún lugar estaba su antiguo piso, su antigua vida, una vida que ahora parecía tan lejana. El sonido de la puerta al abrirse la hizo volverse. Eric había vuelto del trabajo, parecía cansado pero feliz. «Hola, cariño», rodeó a Adalyn con el brazo y la besó. «¿Qué tal la noche?» Adalyn se preguntó por un momento si debía contarle sus preocupaciones, pero decidió no estropearle el humor. «Bien», respondió con una sonrisa tensa. «Lo de siempre». Eric no pareció darse cuenta de su tensión. Empezó a hablar de su día, de los nuevos proyectos de la empresa. Adalyn escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Por la noche, tumbada en la cama junto a un Eric que dormía plácidamente, Adalyn no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses, en lo mucho que quería a Eric y en lo mucho que temía decepcionarlo, en si podría llegar a ser la nuera que Gwenda quería que fuera. Por la mañana, Adalyn se levantó decidida a hacer un cambio. Decidió que ya no se dejaría llevar por la corriente. Encontraría la forma de combinar su antigua vida con la nueva sin perderse a sí misma en el proceso. Lo primero que hizo fue llamar a su antigua redacción y ofrecerse a escribir una serie de artículos sobre organizaciones benéficas de la ciudad. Así podría utilizar sus habilidades periodísticas y seguir cumpliendo con sus nuevas responsabilidades sociales. Entonces se puso a investigar la historia de la familia Hartley y su negocio. Adalyn decidió que, si quería formar parte de esa familia, tenía que saberlo todo sobre ella. Por la noche, cuando Eric regresó a casa, Adalyn le contó sus planes. Él la escuchó con interés y ánimo. «Estoy orgulloso de ti», dijo Eric mientras abrazaba a su mujer. «No te rindes y encuentras tu camino. Eso es lo que me gusta de ti». Adalyn sintió que la invadía una cálida oleada de amor y gratitud. Puede que aún le quedara un largo camino por recorrer, pero con el apoyo de Eric estaba preparada para afrontar cualquier reto. Al día siguiente, Adalyn decidió hablar con Gwenda. Se armó de valor y llamó a su suegra para invitarla a comer. Gwenda se presentó exactamente a la hora acordada, impecablemente vestida como siempre. Adalyn notó la sorpresa en su rostro cuando vio la mesa bellamente puesta. «Pensé que teníamos que hablar», empezó Adalyn cuando se sentaron a la mesa. «Sé que no siempre estoy a la altura de tus expectativas, Gwenda, pero quiero que sepas que quiero a Eric y quiero ser una parte digna de tu familia». Gwenda miró a su cuñada con atención. «Agradezco tu sinceridad, Adalyn, pero debes darte cuenta de que formar parte de la familia Hartley es una gran responsabilidad». «Lo entiendo», asintió Adalyn, «y estoy dispuesta a aprender. Pero también quiero conservar parte de mi antigua vida. Soy periodista, es parte de mí, y creo que mis habilidades podrían ser útiles para la familia». Para sorpresa de Adalyn, Gwenda la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando Adalyn terminó, Gwenda se quedó pensativa un momento. «Tienes razón, Adalyn», dijo al fin. «Quizá he sido demasiado dura contigo. Aportas una nueva perspectiva a nuestra familia y eso puede ser valioso. Pero recuerda, cada acción que tomes ahora nos afectará a todos». Adalyn sintió que la tensión que había estado arrastrando durante los últimos meses empezaba a ceder. No había esperado una reacción así por parte de Gwenda. «Gracias, Gwenda», dijo Adalyn sinceramente.
Prometo que lo haré lo mejor que pueda. Gwenda sonrió ligeramente, por primera vez desde que se conocían. Bueno, ya veremos cómo va eso. Ahora cuéntame más sobre tus ideas para artículos benéficos. El almuerzo transcurrió en un ambiente inesperadamente cálido. Adeline sintió que había dado el primer paso hacia un verdadero entendimiento con su suegra. Por la noche, cuando Eric regresó a casa, Adeline le saludó con una sonrisa. «Sabes, creo que tu madre y yo por fin estamos haciendo progresos», dijo mientras abrazaba a su marido. Eric pareció gratamente sorprendido. «¿De verdad? Eso es maravilloso, cariño. Me alegro mucho de que hayáis encontrado un terreno común». Adeline asintió, sintiendo que el optimismo la invadía. «Sí, creo que por fin empezamos a entendernos. Pero ¿sabéis qué? Me he dado cuenta de otra cosa importante». «¿Y qué es?», preguntó Eric, mirando a su mujer con curiosidad. «Me he dado cuenta de que no tengo que cambiar por completo para encajar en vuestra familia. En lugar de eso, puedo aportar algo nuevo sin dejar de ser yo misma», respondió Adeline. Eric la besó suavemente. «Siempre lo he sabido, amor, y por eso te quiero, por seguir siendo tú misma pase lo que pase». Al dormirse aquella noche, Adeline se sintió más segura de sí misma que nunca desde la boda. Sabía que aún quedaban muchas dificultades y retos por delante, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. La vida con la familia Hartley seguía pareciéndole difícil y desconocida, pero ahora Adeline no solo lo veía como un reto, sino como una oportunidad de crecer, de aprender y tal vez de marcar la diferencia en este mundo nuevo para ella. Con estos pensamientos, Adeline se quedó dormida, acurrucada contra Eric. Mañana sería un nuevo día, y estaba dispuesta a afrontarlo con todas sus fuerzas. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad como presagiando problemas. Adeline se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de su ático. Buscó a Eric, pero su lado de la cama estaba vacío y frío. «Ah, sí, la reunión temprano», recordó Adeline. Eric había salido antes del amanecer para unas negociaciones importantes en otra ciudad. Prometió volver para la cena, y Adeline planeó cocinar su plato favorito. El día se alargó lentamente. Adeline trabajó en su nuevo artículo sobre organizaciones benéficas locales, mirando de vez en cuando el reloj. Al anochecer, empezó a preparar la cena, tarareando para sí misma y esperando el regreso de su marido. El teléfono sonó de forma brusca e inesperada, haciendo que Adeline diera un respingo. Se limpió las manos y descolgó el auricular, esperando oír la voz de Eric anunciando que estaba de camino. «¿Señora Hartley?» La desconocida voz masculina al otro lado de la línea sonaba tensa. «Soy el teniente Morris de la Policía de Tráfico. Lo siento mucho, pero tengo que informarle». El mundo que rodeaba a Adeline empezó a desmoronarse al oír las palabras «accidente grave» y «no sobrevivió». El teléfono resbaló de sus debilitados dedos y cayó al suelo con estrépito. «No, no, no», susurró Adeline, deslizándose por la pared hasta el suelo de la cocina. «Esto no puede ser verdad. Eric no él». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Adeline recordaba vagamente la llegada de Gwenda, pálida y agitada. Cómo había llegado la policía para dar detalles del accidente, cómo la casa había empezado a llenarse de gente, parientes, amigos, colegas de Eric. Adeline estaba sentada en el salón, rodeada por el murmullo de las voces y el sonido de sollozos contenidos. Se sentía desconectada de la realidad, como si estuviera observando desde la barrera. Un mismo pensamiento rondaba su mente. «No puede ser verdad. Eric no puede estar muerto». Prometió volver para cenar. Gwenda, a pesar de su dolor, se encargó de organizar todo lo necesario. Habló con la policía, atendió el teléfono, dio instrucciones al ama de llaves. Adeline notó con un dejo de conciencia lo serena y fría que se mantenía su suegra. «Adeline».
La voz de Gwenda la sacó de su aturdimiento. «Tenemos que hablar del funeral. ¿Tienes algún deseo?» Adalyn miró a Gwenda, sin darse cuenta inmediatamente del significado de sus palabras. El funeral. Eric se había ido. Aquel pensamiento rompió por fin el muro del shock y Adalyn rompió a llorar, permitiéndose dejar salir sus emociones por primera vez aquella noche. Gwenda abrazó a su cuñada torpemente, dándole palmaditas en la espalda. «Lo sé, cariño, lo sé. Es terrible, pero tenemos que ser fuertes, por el bien de Eric». Los días siguientes transcurrieron en febriles preparativos para el funeral. Adalyn se sentía como en un sueño, haciendo mecánicamente todo lo que se le pedía. Eligió las flores, aprobó los textos de las esquelas, se reunió con el cura. Todo parecía irreal, como si estuviera preparando el funeral de otra persona y no el de su marido. Gwenda estaba constantemente a su lado, supervisando cada detalle. Su energía activa contrastaba extrañamente con el estupor de Adalyn. Varias veces Adalyn captó las miradas extrañas y apreciativas de su suegra, pero estaba demasiado absorta en su dolor para pensar en su significado. La víspera del funeral, Adalyn se sentó en su dormitorio y en el de Eric para revisar sus pertenencias. Cada objeto, su corbata, sus gemelos, su reloj favorito, desencadenaba una nueva oleada de dolor y recuerdos. Apretó su camisa contra el pecho, respirando su aroma familiar. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Gwenda estaba en el umbral, con unos papeles en las manos. «Adalyn, tenemos que hablar de asuntos de la empresa», dijo, tomando asiento junto a su cuñada. «Sé que no es un buen momento, pero hay cosas que no se pueden posponer». Adalyn miró a su suegra incomprensiblemente. «¿De qué estás hablando, Gwenda? ¿Qué tipo de cosas?» Eric se ha ido». Gwenda suspiró. «Precisamente por eso tenemos que hablar de esto ahora. Eric era el director general de la empresa. Su muerte ha dejado un vacío de poder que hay que llenar cuanto antes para evitar el pánico entre los inversores». Adalyn sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «¿Estás hablando de negocios? ¿Ahora? Tu hijo ha muerto, Gwenda. ¿Cómo puedes pensar en la empresa en un momento así?» Gwenda se enderezó, con el rostro duro. «Precisamente porque mi hijo ha muerto tengo que pensar en la empresa. Es su legado, Adalyn, a lo que dedicó su vida. No podemos dejar que todo se arruine por nuestro dolor». Adalyn sacudió la cabeza, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «No puedo pensar en eso ahora, Gwenda. Vete, por favor». Gwenda apretó los labios, pero se levantó. «De acuerdo, pero tendremos que retomar esta conversación muy pronto. La empresa no puede estar mucho tiempo sin liderazgo». Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Adalyn se derrumbó sobre la cama, estremeciéndose por los sollozos. ¿Cómo podía Gwenda ser tan fría? ¿Cómo podía pensar en negocios cuando su hijo yacía en la morgue? El día del funeral fue sorprendentemente soleado, lo que a Adalyn le pareció una cruel burla del destino. La iglesia estaba abarrotada de gente que había venido a despedirse de Eric. Adalyn se sentó en primera fila junto a Gwenda y Roderick, el padre de Eric, que parecía haber envejecido 10 años en estos pocos días. Adalyn había sentido las miradas de cientos de personas durante el servicio. Sabía que muchos de ellos la veían como una joven viuda que de repente se había convertido en una de las mujeres más ricas de la ciudad. Pensarlo la encogía. Lo único que deseaba era que Eric estuviera vivo. Después de la ceremonia, mientras bajaban el ataúd, Adalyn sintió que le flaqueaban las rodillas. Se habría caído de no ser por el apoyo de Roderick, que la cogió de la mano con fuerza. «Aguanta, muchacha», le susurró. «Eric querría que fueras fuerte». Gwenda estaba de pie al otro lado de Adalyn. Su rostro era una máscara de dolor, pero sus ojos permanecían secos. Adalyn se dio cuenta de que su suegra observaba atentamente las reacciones de los presentes, sobre todo del grupo de hombres con trajes caros, miembros del consejo de administración de los Hartley.
Después del funeral, se celebró una cena conmemorativa en casa de los Hartley. Adalyn se sentía totalmente agotada, pero tuvo que aceptar las condolencias de un sinfín de personas. Muchos de ellos eran desconocidos para ella: socios comerciales de Eric, políticos, personas influyentes de la ciudad. Señora Hartley, se le acercó un hombre mayor con un traje caro. Por favor, acepte mi más sentido pésame. Eric era un joven excepcional. Todos los miembros de la Junta estamos profundamente conmocionados por su fallecimiento. Adalyn asintió, incapaz de pronunciar palabra. El hombre continuó: espero que pronto podamos hablar del futuro de la empresa. Ahora tienes una participación mayoritaria y tu opinión será crucial. Antes de que Adalyn pudiera replicar nada, Gwenda se materializó cerca. Señor Burns, estoy segura de que no es el momento adecuado para hablar de negocios. Adalyn necesita tiempo para entrar en razón. El señor Burns asintió y dio un paso atrás, y Gwenda se volvió hacia Adalyn. Querida, necesitas descansar. ¿Por qué no subes al dormitorio? Yo me ocuparé de los invitados. Adalyn aceptó agradecida la oferta. Una vez en la tranquilidad del dormitorio, por fin pudo exhalar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día brotaron a raudales. Al cabo de un rato, cuando las lágrimas se habían secado, Adalyn sintió que necesitaba beber agua. Bajó en silencio a la cocina, tratando de no llamar la atención de los demás invitados. Al pasar por delante del estudio de Roderick, oyó voces apagadas. La puerta estaba entreabierta y Adalyn se detuvo involuntariamente al oír su nombre. Adalyn es demasiado joven e inexperta para dirigir la empresa, era la voz de Gwenda. No podemos dejar que tome decisiones importantes en su estado. Pero el testamento de Eric le otorga una participación mayoritaria, replicó una voz masculina que Adalyn no reconoció. No podemos ignorarla. Lo sé. Una nota acerada apareció en la voz de Gwenda. Pero encontraré la manera de proteger el legado de mi hijo. Adalyn no podrá dirigirlo todo ella sola, y no dejaré que destruya lo que hemos construido durante años. Adalyn retrocedió ante la puerta, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente. ¿Qué pretendía Gwenda? ¿Por qué hablaba como si Adalyn fuera una amenaza para la empresa? De vuelta en el dormitorio, Adalyn tardó mucho en dormirse. Las palabras de Gwenda traqueteaban en su cabeza, mezcladas con el dolor de la pérdida y el miedo a un futuro desconocido. Por primera vez desde la muerte de Eric, Adalyn sintió algo más que pena, una vaga inquietud y sospecha. Algo andaba mal en el comportamiento de Gwenda, en sus palabras y acciones, pero Adalyn estaba demasiado agotada por el dolor y el cansancio para darse cuenta ahora. Cuando se quedó dormida, se aferró con fuerza a la almohada de Eric, aspirando su olor, que aún permanecía en la tela. «Te quiero, Eric», susurró en la oscuridad, «y te prometo que no dejaré que nadie arruine lo que era importante para ti». La mañana siguiente al funeral trajo una nueva oleada de realidad. Adalyn se despertó dándose cuenta de que ahora era viuda. La palabra le resultaba extraña e incorrecta. ¿Cómo podía ser viuda a los 27 años? Al bajar las escaleras, Adalyn encontró a Gwenda sentada a la mesa de la cocina con una taza de café y un montón de papeles. «Buenos días, querida», dijo Gwenda sin levantar los ojos de los papeles. «Creo que es hora de que hablemos seriamente sobre el futuro». Adalyn sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. «Gwenda, solo han pasado unos días. No estoy preparada». Gwenda levantó la mano, deteniéndola. «Me doy cuenta de que estás de luto, Adalyn. Todos estamos de luto, pero el mundo no se detiene, y la compañía Hartley no puede quedarse sin liderazgo». Adalyn se sentó a la mesa, sintiéndose totalmente desolada. «¿Qué sugieres?» «Creo que lo mejor sería que pusieras la gestión de tu participación en un fideicomiso», dijo Gwenda, tendiéndole un documento a Adalyn. «Garantizará la estabilidad de la empresa mientras tú vuelvas en ti».
Adalyn miró los papeles, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. Recordó la conversación que había escuchado y sintió que la sospecha crecía en su interior. No estoy segura, Gwenda, dijo lentamente. Necesito tiempo para pensarlo. El rostro de Gwenda se contorsionó con irritación por un momento, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, cariño. Lo comprendo, pero no tardes mucho en decidirte. El tiempo juega en nuestra contra. Durante los días siguientes, Adalyn notó que Gwenda se había vuelto inusualmente activa. Hablaba constantemente por teléfono, celebraba reuniones en casa y a menudo se encerraba en el estudio con gente que Adalyn no conocía. Una noche, cuando Adalyn bajó a la cocina a por un vaso de agua, oyó la voz de Gwenda desde la puerta entreabierta del estudio. No podemos esperar. Si no firma pronto los papeles, corremos el riesgo de perder el control. No voy a dejar que una chica arruine lo que hemos construido durante años. Adalyn se congeló, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Se acercó en silencio a la puerta, tratando de oír más. Sí, entiendo los riesgos, continuó Gwenda. Pero no tenemos elección. Si tenemos que hacerlo, encontraremos la manera de convencerla. Adalyn retrocedió ante la puerta, sintiendo que el miedo la abrumaba. ¿Qué estaba tramando Gwenda? ¿Y en quién podía confiar ahora que Eric se había ido? De vuelta en su habitación, Adalyn tardó mucho en dormirse. Se quedó mirando la foto de Eric que había en la mesilla de noche y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué voy a hacer, Eric?, susurró en la oscuridad. Te echo tanto de menos. Necesito tanto tu consejo. Pero no hubo respuesta. Eric ya no estaba, y por primera vez Adalyn se dio cuenta de que estaba sola. Sola contra un mundo que de repente le parecía hostil y peligroso. A partir de esa noche, Adalyn empezó a ver las cosas a su alrededor con otros ojos. Empezó a notar las rarezas en el comportamiento de Gwenda, su insistencia en dirigir la empresa, sus intentos de controlar cada movimiento de Adalyn. El luto por Eric seguía llenando de dolor el corazón de Adalyn, pero ahora había algo más mezclado con ese dolor: determinación. Determinación para entender lo que estaba pasando y para proteger lo que Eric le había dejado. «Puedo manejarlo», se dijo Adalyn, mirando el amanecer que despuntaba tras la ventana. «Por tu bien, Eric. No te defraudaré». Adalyn estaba de pie junto a la ventana panorámica del ático, contemplando la ciudad. Habían pasado 3 días desde el funeral de Eric, pero el dolor de la pérdida no disminuía. El lujoso piso que antes le había parecido un nido acogedor ahora se sentía vacío y ajeno. Había rastros de la presencia de Eric por todas partes. Su taza favorita en la mesa de la cocina, el libro sin leer en la mesilla de noche, el traje aún colgado en el respaldo de la silla. Adalyn no se atrevía a guardar esas cosas, como si eso fuera a borrar a Eric de su vida para siempre. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era Gwenda. «Adalyn, querida». La voz de su suegra sonaba desacostumbradamente suave. «¿Cómo te sientes?» «Aguantando», respondió Adalyn, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Te llamo para recordarte la lectura del testamento de mañana», continuó Gwenda. «Es importante, Adalyn. Tienes que estar preparada». Adalyn sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Por supuesto que estaré allí». «¿A qué hora?» «A las 11 de la mañana, en el despacho del señor Stern. Enviaré un coche a buscarte». Tras la conversación, Adalyn se hundió en el sofá, sintiéndose repentinamente débil. El testamento. Lo había olvidado por completo. ¿Qué habría en él? ¿Qué decisiones había tomado Eric? El resto del día transcurrió como un borrón. Adalyn trató de entender los papeles de Eric, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus planes e intenciones, pero los estados financieros y los documentos legales parecían un rompecabezas incomprensible. Al anochecer sonó el timbre,
En el umbral estaba Roderick, el padre de Eric. Pensé que necesitarías compañía, dijo, tendiéndole una bolsa con comida del restaurante favorito de Eric. Se sentaron en la cocina, picoteando lentamente la comida que se enfriaba. La conversación no iba bien, pero Adalyn agradeció el apoyo silencioso de su suegro. ¿Estás lista para mañana?, preguntó finalmente Roderick. Adalyn negó con la cabeza. No sé qué esperar. Eric, nunca hablamos de su testamento. Roderick suspiró. Eric siempre pensaba en el futuro. Seguro que lo tenía todo pensado. Cuando Roderick se fue, Adalyn no pudo dormir durante mucho tiempo. Dio vueltas en la cama, intentando imaginar lo que le esperaba mañana. Finalmente, agotada por el insomnio, cogió el teléfono y marcó el número de su mejor amiga, Lina. «¿Cómo estás?», preguntó Lina después de saludarla. «Asustada», respondió Adalyn con sinceridad. «Mañana hay lectura del testamento. No sé qué va a pasar allí, Lina. ¿Y si Eric? ¿Y si no me ha dejado nada?». «No seas tonta», objetó Lina. «Eric te quería. Él nunca haría eso». Adalyn quería creer las palabras de su amiga, pero el gusano de la duda ya se había instalado en su alma. La mañana llegó demasiado deprisa. Adalyn se vistió mecánicamente, eligiendo un estricto traje negro. A la hora convenida, un coche con chofer la esperaba abajo. El despacho del señor Stern estaba en el centro de negocios de la ciudad. Cuando Adalyn entró en la recepción, Gwenda, Roderick y varios miembros del consejo de administración de Hartley ya estaban allí reunidos. «Adalyn, querida», se acercó Gwenda, abrazándola ligeramente por los hombros. «Tienes buen aspecto. Eric estaría orgulloso de tu fuerza». Adalyn sintió una punzada de irritación ante aquellas palabras, pero permaneció en silencio. El señor Stern, un abogado anciano de ojos amables tras unas gruesas gafas, invitó a todos a pasar a la sala de conferencias. Adalyn se sentó, sintiendo que le temblaban las manos. «Antes de empezar», dijo el señor Stern, «quiero expresar mi más sentido pésame a todos los presentes. Eric era un joven excepcional, y su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros». Tosió y sacó un documento de la carpeta. «Ahora, permítanme leer la última voluntad de Eric Hartley». Adalyn contuvo la respiración, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Ahora estaba a punto de descubrir lo que el futuro de Eric le tenía reservado. El señor Stern empezó a leer. «Yo, Eric Hartley, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buena memoria, hago este testamento». Adalyn escuchaba como en una niebla. Las palabras del abogado le llegaban como de muy lejos. Esperaba que la mayor parte de la fortuna de Eric fuera para ella como esposa. Pero lo que oyó la sorprendió. «Dada la juventud de mi esposa Adalyn y su inexperiencia en la gestión de grandes empresas, he decidido poner la participación mayoritaria en la empresa Hartley bajo la dirección de mis padres, Gwenda y Roderick Hartley». Adalyn sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. No podía ser verdad. Eric nunca haría algo así. Adalyn Hartley recibe la suma de 300.000 euros que se depositarán en un fideicomiso especial administrado por mi madre, Gwenda Hartley. Estos fondos se utilizarán para las necesidades de la familia y para mantener el estilo de vida digno de Adalyn. Adalyn sintió que las náuseas le subían a la garganta. Miró a Gwenda, pero el rostro de su suegra permanecía impenetrable. «Pido que mi familia ayude a Adalyn a adaptarse a su nueva vida y le proporcione el apoyo que necesite durante este difícil momento». Cuando el señor Stern terminó de leer, se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Adalyn. «Esto no puede ser verdad», dijo finalmente con voz temblorosa. «Eric nunca habría dejado un testamento así». Gwenda le puso una mano en el hombro. «Querida, me doy cuenta de que estás conmocionada, pero Eric siempre pensó en el bien de la empresa. Quería protegerte de una carga de responsabilidad para la que no estabas preparada».
Adalyn se sacudió la mano de Gwenda. No, no lo entiendes. Eric confiaba en mí. Nunca me habría despedido así. El señor Stern intervino con suavidad. Señora Hartley, comprendo su desconcierto, pero este es un documento oficial, firmado por Eric y debidamente autentificado. Legalmente, es perfectamente legal. Adalyn sintió que el pánico aumentaba en su interior. Miró alrededor de la sala buscando apoyo, pero solo encontró miradas comprensivas y ligeramente confusas. Ya, necesito un poco de aire fresco, murmuró, poniéndose de pie. Gwenda intentó detenerla. Adalyn, tenemos que discutir los próximos pasos. Pero Adalyn ya había salido de la habitación, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Atravesó rápidamente el despacho, ignorando las miradas de sorpresa del personal, y salió al exterior. El aire fresco la hizo recobrar un poco el sentido. Adalyn inhaló profundamente, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podía Eric hacerle esto? ¿De verdad creía que era incapaz de asumir responsabilidades? ¿O había algo que no encajaba? Al cabo de un rato, oyó unos pasos. Era Roderick. Adalyn, dijo suavemente, sé que te sientes traicionada, pero créeme, Eric te quería más que a nada, solo quería protegerte. Adalyn lo miró entre lágrimas. ¿Protegerme de qué? ¿De su propia familia? ¿De la empresa de la que estaba tan orgulloso? Roderick suspiró. El mundo de las grandes empresas es cruel, Adalyn. Eric lo sabía mejor que nadie. Quizá solo quería darte tiempo para adaptarte, para aprender. «¿Pero por qué no lo habló conmigo?», exclamó Adalyn. «Siempre lo hablábamos todos juntos». Roderick negó con la cabeza. «No lo sé, querida. Quizá no quería molestarte. O tal vez él mismo no estaba seguro de lo correcto de su decisión». Permanecieron un rato en silencio. Finalmente Roderick dijo en voz baja: «Deberíamos volver. Los demás están esperando». Adalyn asintió de mala gana. Antes de volver a entrar en el edificio, se detuvo y miró a Roderick. «¿Crees que este era realmente el deseo de Eric?», preguntó. Roderick la miró durante un largo momento antes de responder. «Creo que Eric quería lo mejor para ti, pero a veces incluso las mejores intenciones pueden llevar a resultados inesperados». Con esas palabras, caminaron de regreso a la oficina donde Gwenda y los demás los esperaban. Adalyn sintió miradas curiosas en su rostro, oyó conversaciones apagadas. Sabía que ya se había extendido la noticia del contenido del testamento. Gwenda se le acercó con un vaso de agua en la mano. «Toma, bebe esto, querida. Necesitas calmarte». Adalyn cogió el vaso pero no bebió. Miró directamente a los ojos de su suegra. «¿Qué va a pasar ahora, Gwenda? ¿Qué me va a pasar?». Gwenda sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No te preocupes, querida. Cuidaremos de ti. Seguirás formando parte de la familia Hartley, solo que en una capacidad diferente». Había pasado una semana desde la lectura del testamento. Adalyn estaba sentada en su escritorio del ático, rodeada de montañas de papeles. Papeles, informes, cartas, todo lo que pudo encontrar entre las cosas de Eric. Se sentía como un detective intentando resolver un complejo rompecabezas. Adalyn se frotó los ojos cansados. Apenas había dormido los últimos días, inmersa en el estudio de documentos financieros y legales. No podía aceptar la idea de que Eric pudiera hacerle esto. Algo no iba bien, y tenía la intención de averiguarlo. «Eric, ¿por qué has hecho esto?», susurró, mirando la foto de su boda. «¿Por qué no confiaste en mí?». De repente, su mirada se fijó en la fecha de uno de los documentos. Era el acuerdo de transferencia de acciones que Eric había firmado un mes antes de morir. Adalyn frunció el ceño. Algo en aquella fecha la confundía. Empezó a buscar frenéticamente entre los papeles hasta que encontró su calendario conjunto. Los ojos de Adalyn se abrieron de par en par, sorprendida. El día en que supuestamente se había firmado el acuerdo
Eric y ella habían pasado un fin de semana romántico fuera de la ciudad. Eric no podía haber firmado aquel documento. No puede ser una coincidencia, murmuró Adeline, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Siguió estudiando los documentos, ahora con más atención. Y cuanto más miraba, más incoherencias encontraba. Las fechas no coincidían, las firmas parecían extrañas, algunas de las palabras no parecían propias de Eric. Adeline sintió crecer en su interior un extraño sentimiento, mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría ser que el testamento hubiera sido falsificado? Pero, ¿quién podría haberlo hecho? ¿Y por qué? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Gwenda. «Adeline, querida», la voz de su suegra llegó a través del auricular. «¿Cómo te encuentras?» «Bien», respondió Adeline secamente, tratando de ocultar su excitación. «Te llamo para recordarte la reunión del consejo de mañana. ¿Te has acordado?» Adeline se sintió molesta. Desde la lectura del testamento, Gwenda había intentado constantemente involucrarla en los asuntos de la empresa, pero solo a su manera. «No, Gwenda, no lo he olvidado», respondió. «Allí estaré». «Bien». Gwenda podía oír la satisfacción en su voz. «Y, Adeline, trata de estar lo mejor posible. Es una reunión importante». Adeline apretó los dientes. «Por supuesto, Gwenda, no te preocupes». Una vez terminada la conversación, Adeline se reclinó en su silla, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. ¿Cómo se atrevía Gwenda a decirle cómo tenía que ser? Como si fuera una niña en lugar de una mujer adulta. De repente, la habitación empezó a girar ante sus ojos. Adeline sintió náuseas y apenas llegó a tiempo de ir al baño. Cuando pasó el ataque, se miró en el espejo. El rostro pálido, las ojeras. Estaba claro que los últimos días no le habían favorecido. «Será el estrés», pensó Adeline. Pero en algún lugar de su mente se agitaba una sospecha. Abrió su taquilla y sacó la prueba de embarazo que había comprado hacía un mes, cuando ella y Eric habían empezado a planear un bebé. Le temblaron las manos mientras se hacía la prueba. 2 rayas, claro y brillante. Adeline sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Estaba embarazada. Embarazada de Eric, que se había ido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Alegría mezclada con dolor, esperanza con desesperación. Se llevó la mano al vientre, sintiendo cómo una nueva vida se gestaba en su interior. «Eric», susurró entre lágrimas, «vamos a tener un bebé. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no estás por aquí?» La noticia del embarazo pareció dar nuevas fuerzas a Adeline. Ahora no solo luchaba por sí misma, sino también por su hijo por nacer. Un niño que necesitaba saber la verdad sobre su padre. Volviendo a los documentos, Adeline empezó a hacer metódicamente una lista de todas las incoherencias que había descubierto. Decidió que se pondría en contacto con un abogado independiente mañana, después de la reunión con la junta directiva. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. A la mañana siguiente, Adeline se vistió cuidadosamente para la reunión, eligiendo un estricto traje de negocios. Se sentía más decidida que nunca. La oficina de la empresa Hartley la recibió con el bullicio habitual. El personal la saludó respetuosamente, pero Adeline podía sentir las miradas indiscretas sobre ella. Todos conocían el contenido del testamento y ahora su posición en la empresa era incierta. Gwenda la esperaba a la entrada de la sala de conferencias. «Adeline, querida», sonrió. «Estás preciosa. ¿Estás lista para la reunión?» Adeline le devolvió la sonrisa. «Sí, Gwenda, estoy lista». La reunión pasó como un borrón. Adeline escuchaba las ponencias, veía las presentaciones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en los papeles, en su embarazo, en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Después de la reunión, Gwenda intentó retenerla para conversar, pero Adeline declinó cortésmente,
alegando su mal estado de salud. No estaba lejos de la verdad. Las náuseas matutinas se estaban haciendo sentir. Al salir del despacho, Adalyn se dirigió directamente al bufete de abogados cuya dirección había encontrado el día anterior. Estaba de suerte. Un joven abogado llamado Michael Dawson había accedido a reunirse con ella de inmediato. Señora Hartley, Michael le estrechó la mano. ¿Qué puedo hacer por usted? Adalyn respiró hondo. Señor Dawson, sospecho que el testamento de mi marido ha sido manipulado. Michael enarcó las cejas. Es una acusación grave, señora Hartley. ¿Tiene pruebas? Adalyn sacó una carpeta de documentos. Tome, échele un vistazo usted misma. He encontrado numerosas incoherencias. Michael escudriñó los papeles, con el rostro cada vez más serio. Efectivamente, aquí hay mucho en lo que trabajar, dijo finalmente. Pero, ¿se da cuenta de que si iniciamos una investigación, podría provocar un grave conflicto con la familia de su difunto marido? Adalyn asintió. Soy consciente de ello, pero necesito saber la verdad, no solo por mi propio bien. Se llevó una mano al estómago, sino también por el bien de nuestro hijo. Michael abrió los ojos, sorprendido, pero se recompuso rápidamente. Enhorabuena, señora Hartley. Esto cambia muchas cosas. Tenemos que proceder con mucho cuidado. Pasaron varias horas discutiendo una estrategia de acción. Michael sugirió empezar con una investigación discreta sin llamar la atención de la familia Hartley. Necesitamos más pruebas, explicó. Antes de dar cualquier paso legal, necesitamos estar seguros de que tenemos razón. Adalyn estuvo de acuerdo. Se dio cuenta de que se embarcaba en un camino peligroso, pero no había dónde retirarse. Había demasiado en juego. De vuelta en casa, Adalyn se sentía agotada pero decidida. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. En algún lugar estaban las respuestas a sus preguntas, y ella tenía la intención de encontrarlas. El timbre de la puerta la sorprendió. Gwenda estaba en el umbral, con unos papeles en las manos. Adalyn, querida, sonrió. He pensado que deberíamos discutir algunos detalles de la administración del fondo fiduciario. Adalyn sintió que el corazón le latía más deprisa. Se obligó a sonreír. Por supuesto, Gwenda, pasa. Mientras Gwenda se acomodaba en el salón, Adalyn escondió rápidamente sus notas y papeles. Sabía que ahora tenía que ser extremadamente cuidadosa. El juego había comenzado y había mucho en juego. Así que, Adalyn, empezó Gwenda, extendiendo los papeles sobre la mesa. Creo que tenemos que hablar de cómo piensas utilizar el fondo fiduciario. Adalyn se sentó enfrente, sintiendo que la tensión aumentaba en su interior. Creía, Gwenda, que esos fondos eran para mis necesidades personales. Gwenda sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Claro que sí, querida, pero debemos asegurarnos de que los gastas con prudencia. A Eric le gustaría. Adalyn sintió que su paciencia empezaba a agotarse. Mira, Gwenda, empezó, intentando hablar con calma. Agradezco tu preocupación, pero soy adulta. Soy capaz de manejar mis propias finanzas. Gwenda frunció ligeramente el ceño. Adalyn, entiendo que estés disgustada, pero recuerda que Eric me ha confiado tu cuidado. Simplemente cumplo su voluntad. Adalyn respiró hondo, intentando contener su creciente irritación. Sabía que no podía permitirse un conflicto con Gwenda hasta que la investigación hubiera avanzado más. Muy bien, Gwenda, dijo finalmente. Veamos qué sugieres. Pasaron la hora siguiente discutiendo asuntos financieros. Adalyn intentó parecer interesada y complaciente, pero por dentro le hervía la ira. Cada palabra que decía Gwenda, cada gesto que hacía, solo servían para reforzar las sospechas de Adalyn. Cuando Gwenda por fin se marchó, Adalyn se sintió completamente agotada. Se hundió en el sofá y se llevó la mano al estómago. «No te preocupes, cariño», susurró. «Mamá lo arreglará todo. Te prometo que sabrás la verdad sobre tu padre».
Esa noche, Adalyn no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras mirando al techo y pensando en lo que le esperaba. La investigación, el posible conflicto con la familia Hartley, el embarazo, todo parecía una carga casi imposible, pero cada vez que la desesperación amenazaba con abrumarla, Adalyn recordaba al niño que crecía bajo su corazón. Aquel hombrecito le daba fuerzas para seguir adelante. Adalyn golpeó nerviosamente el volante con los dedos mientras aparcaba delante de la mansión Hartley. Llevaba mucho tiempo preparándose para aquella conversación, haciendo acopio de toda su determinación. Las últimas semanas de investigación no habían hecho más que reforzar sus sospechas, pero también la habían llevado a preguntarse por los motivos más complejos que se escondían tras las acciones de Gwenda. Respirando hondo, Adalyn salió del coche y se dirigió a la puerta principal. El mayordomo, claramente sorprendido por su inesperada visita, la hizo pasar al salón. La señora Hartley la espera en su estudio, le informó. Adalyn subió las escaleras familiares, sintiendo que su tensión aumentaba a cada paso. Llamó a la puerta del despacho de Gwenda. «Adelante», le dijo su suegra. Gwenda estaba sentada ante un enorme escritorio, rodeada de papeles e informes. Levantó la vista, con cara de sorpresa. «Adalyn, no te esperaba hoy. ¿Ha pasado algo?» Adalyn respiró hondo. «Gwenda, tenemos que hablar sobre el testamento de Eric». El rostro de Gwenda se tensó por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, querida. Toma asiento. ¿Té?» Adalyn sacudió la cabeza y se sentó en la silla frente a Gwenda. «No, gracias. Quiero que seas sincera conmigo. He encontrado algunas inconsistencias en el papeleo de Eric». Gwenda se reclinó en su silla, escrutando a Adalyn. «¿De qué estás hablando?» «Las fechas no coinciden, Gwenda. Algunos de los documentos se firmaron en días en los que Eric estaba físicamente incapacitado para hacerlo, y la redacción no parecen del estilo de Eric». Hubo una pausa pesada. Gwenda se quitó lentamente las gafas y las dejó sobre la mesa. «Veo que has hecho tu propia investigación», pronunció finalmente. «¿Y qué te parece?» Adalyn se inclinó hacia adelante. «Creo que cambiaron el testamento, y quiero saber por qué». Gwenda miró a Adalyn durante un largo momento, como si la estuviera evaluando. Luego suspiró pesadamente. «Adalyn, eres una chica lista, pero no te das cuenta de en qué te estás metiendo». «Pues explícamelo», insistió Adalyn. «Tengo derecho a saber la verdad». Gwenda se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cuidado jardín. «Querías a Eric, lo sé. Pero el amor no es todo lo que se necesita para dirigir una empresa multimillonaria». Se volvió hacia Adalyn. «¿Te has preguntado alguna vez por qué Eric hablaba tan poco contigo de los asuntos de la empresa?» Adalyn frunció el ceño. «Él quería protegerme del estrés». «En parte», asintió Gwenda. «Pero también porque no estabas preparada. Adalyn, dirigir la compañía Hartley no es un juego. El destino de miles de personas depende de nuestras decisiones». «Pero eso no te da derecho a falsificar un testamento», exclamó Adalyn. «No lo hace», convino Gwenda bruscamente. «Pero a veces hacemos cosas difíciles por un bien mayor». Volvió a la mesa y sacó una carpeta. «Toma, echa un vistazo a esto. Son los estados financieros del año pasado. ¿Puedes entenderlos?» Adalyn cogió los documentos y recorrió con la mirada las columnas de cifras y gráficos. Tuvo que admitir que había muchas cosas que no entendía. «Adalyn», dijo Gwenda en voz baja, «eres una periodista con talento, pero dirigir una empresa requiere habilidades y experiencia muy diferentes. Eric lo entendía. Pero, ¿por qué no pudo decírmelo sin más?» Adalyn sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Por qué había necesidad de todo esto engaño? Gwenda se sentó junto a Adalyn, pareciendo realmente vulnerable por primera vez desde que se conocían. «Porque Eric te quería. No quería que te sintieras inferior o indigna.
Esperaba que con el tiempo aprendieras, que te pusieras al día. Y entonces murió, dijo Adalyn en voz baja. Sí, asintió Gwenda. Y nos encontramos en una situación en la que tuvimos que actuar con rapidez. La empresa no podía quedarse sin liderazgo. Adalyn sintió emociones contradictorias luchando en su interior. Ira por el engaño, comprensión por la lógica de Gwenda y amargura al darse cuenta de su propia falta de preparación. «¿Pero por qué no hablaste conmigo?», preguntó. «¿Por qué no me explicaste la situación?». Gwenda negó con la cabeza. «Estabas de luto, Adalyn. Acababas de perder a tu marido. ¿Cómo podíamos cargarte con esto también?». «En lugar de eso, elegisteis apartarme de todo», dijo Adalyn con amargura. «No», objetó Gwenda con firmeza. «Decidimos darte tiempo, tiempo para aprender, para entender el negocio, para prepararte para la responsabilidad que te espera». Adalyn se levantó, sintiendo la necesidad de moverse. Se acercó a la estantería y, distraída, pasó los dedos por el lomo de los libros. «¿Y la confianza?», preguntó. «¿Por qué me limitas el acceso al dinero?». Gwenda suspiró. «Adalyn, tienes que entenderlo. Ese dinero no es solo una fortuna personal. Forma parte del patrimonio de la empresa. No podíamos arriesgarnos a que se gastara imprudentemente». «No confías en mí», afirmó Adalyn. «No se trata de confianza», dijo Gwenda en voz baja. «Se trata de responsabilidad, ante los empleados de la empresa, ante los socios, ante la memoria de Eric». Adalyn se volvió hacia su suegra, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «De acuerdo», dijo. «Entiendo tu lógica, pero no estoy de acuerdo con los métodos. Quiero aprender, Gwenda. Quiero entender este negocio, formar parte de él, no por mi propio bien». Se llevó la mano al estómago. «Por el bien del bebé de Eric y mío». Los ojos de Gwenda se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Estás embarazada?». Adalyn asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, Eric no lo sabía. Me enteré yo misma después de…». Gwenda se levantó y, para sorpresa de Adalyn, la abrazó con fuerza. «Oh, cariño», susurró, «esto cambia muchas cosas». Cuando se separaron, Adalyn vio lágrimas en los ojos de su suegra. «Escúchame, Adalyn», dijo Gwenda con seriedad. «No te pido que me perdones por haberte engañado, pero te pido que lo entiendas. Todo lo que he hecho ha sido para proteger el legado de Eric. Y ahora», tocó suavemente el estómago de Adalyn, «ese legado se ha vuelto aún más importante». Adalyn respiró hondo. «Quiero formar parte de ese legado, Gwenda, no solo como madre del hijo de Eric, sino como miembro de pleno derecho de la familia Hartley. Estoy dispuesta a aprender, a trabajar, a hacer lo que sea necesario». Gwenda la miró durante un largo instante, como si la viera por primera vez. «¿Es eso realmente lo que quieres hacer? No será fácil, Adalyn. Vas a tener que sacrificarte mucho». «Lo sé», dijo Adalyn con firmeza. «Pero por el bien de Eric, por el bien de nuestro hijo, por mi propio bien, estoy preparada». Gwenda asintió. «De acuerdo, pero vamos a hacerlo bien. No más secretos, no más engaños. Elaboraremos juntos un plan para ponerte al día poco a poco con la empresa». «¿Y el testamento?», preguntó Adalyn. Gwenda suspiró. «Encontraremos la manera de rectificar la situación legalmente. Pero, Adalyn, tienes que entenderlo. La participación mayoritaria no puede ser tuya de inmediato. Es demasiado arriesgado para la empresa». Adalyn asintió. «Lo comprendo, pero quiero participar en el proceso de toma de decisiones. Quiero aprender y crecer con la empresa». «Me parece justo», aceptó Gwenda. Se acercó a su escritorio y sacó una gruesa carpeta. «Toma, es un curso básico de gestión empresarial. Empieza con este, y dentro de una semana organizaremos tu primera reunión con el Consejo de Administración». Adalyn cogió la carpeta, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «Gracias, Gwenda». «No me des las gracias»,
negó su suegra con la cabeza. Va a ser un camino duro, Adalyn, pero si de verdad estás dispuesta a recorrerlo, yo estaré ahí para ayudarte. Se quedaron mirándose, dos mujeres unidas por su amor a un hombre y su responsabilidad con su legado. Aún había tensión entre ellas, reticencia, pero por primera vez en mucho tiempo, Adalyn sintió un atisbo de esperanza. Saldremos de esta, dijo, aferrando con más fuerza la carpeta de archivos. Por el bien de Eric, por el bien del bebé, por el futuro. Gwenda asintió. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Sí, cariño, nos las arreglaremos. Las mañanas de Adalyn empezaban ahora mucho antes del amanecer. Se sentaba en la mesa de su despacho, rodeada de libros de economía, finanzas y gestión empresarial. Una taza de té fuerte, la única concesión a su estado, estaba cerca, ya casi fría y olvidada. Indicadores clave de rendimiento, liquidez de activos, planificación estratégica, murmuró Adalyn, tomando notas en su cuaderno. La cabeza le daba vueltas por la abundancia de nueva información, pero siguió estudiando con obstinación. El sonido del despertador la hizo estremecerse. 7 de la mañana, hora de prepararse para otra reunión en la empresa de Hartley. Adalyn se estiró, sintiendo que le dolían los músculos de tanto tiempo sentada en la misma postura. Se acercó al espejo y miró su reflejo con ojos críticos. Las ojeras se habían hecho más evidentes, pero había una nueva determinación en su mirada. «Saldrás de esta», le dijo a su reflejo, acariciándose la barriga apenas visible. «Lo conseguiremos». Una hora más tarde, Adalyn ya estaba entrando en la oficina principal de la empresa Hartley. El personal la saludó con respeto, pero ella seguía sintiendo las miradas indiscretas. Seguía siendo un misterio para muchos, una joven viuda inmersa de repente en el mundo de las grandes empresas. Gwenda la esperaba en la sala de conferencias, rodeada de miembros del consejo. «Adalyn, querida», sonrió Gwenda, pero sus ojos permanecían atentos y evaluadores. «¿Estás preparada para la reunión de hoy?» «Sí, Gwenda», asintió Adalyn, intentando que su voz sonara segura. «He estudiado todo el material que me enviaste». «Bien». Gwenda se volvió hacia los demás. «Caballeros, empecemos». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo informes financieros, planes estratégicos y posibles inversiones. Adalyn escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas de vez en cuando. Podía sentir las miradas apreciativas de los miembros del consejo, pero intentaba no ceder al nerviosismo. Después de la reunión, Gwenda levantó a Adalyn. «Hoy lo has hecho bien», le dijo. «Tus preguntas han ido al grano. Veo que te tomas en serio lo de aprender». «Gracias». Adalyn sintió una oleada de orgullo. «Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero aún tengo tantas preguntas». «No pasa nada». Gwenda le dio unas palmaditas en la mano. «No puedes aprenderlo todo en unas semanas. Lo importante es seguir adelante». Salieron juntas del edificio y Gwenda sugirió comer en un restaurante cercano. En una mesa alejada de oídos indiscretos, la conversación se volvió más personal. «Adalyn». Gwenda dejó el menú a un lado y miró a su cuñada a los ojos. «Creo que es hora de que te cuente más cosas sobre la situación del testamento de Eric». Adalyn sintió que el corazón le latía con más frecuencia. «Te estoy escuchando, Gwenda». Gwenda respiró hondo. Tenías razón al sospechar que el testamento había sido modificado, pero la situación es más complicada de lo que crees. Sacó una carpeta de su bolso y se la tendió a Adalyn. «Aquí está el testamento original de Eric y el que se leyó después de su muerte. Compáralos». Adalyn abrió la carpeta con las manos temblorosas. Examinó los documentos y sintió que aumentaba su confusión. «Pero son órdenes completamente distintas», dijo finalmente. «En el original, Eric me dejaba una participación mayoritaria, pero con la condición...»
con la condición de que recibieras formación y experiencia de gestión bajo mi supervisión durante 3 años, terminó Gwenda por ella. Sí, eso es exactamente. Pero entonces, ¿por qué? Adalyn no pudo terminar la pregunta, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Gwenda suspiró pesadamente. Tras la muerte de Eric, nos encontramos en una situación difícil. La empresa necesitaba un liderazgo estable y tú estabas de luto y no estabas preparada para esa responsabilidad. ¿Por eso decidiste cambiar las cosas? Había amargura en la voz de Adalyn. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Gwenda negó con la cabeza. Queríamos protegerte a ti y a la empresa, pero ahora veo que nos equivocamos. Adalyn guardó silencio, intentando comprender lo que había oído. Una parte de ella quería gritar de rabia y resentimiento, pero otra empezaba a comprender los motivos de Gwenda. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora corregimos este error, dijo Gwenda con firmeza. Haremos público el testamento original y empezaremos a actuar según la voluntad de Eric. Continuarás tus estudios, pero oficialmente como futura directora general de la empresa. Adalyn sintió que se mareaba. Esto es tanto, Gwenda. No estoy segura de estar preparada. Eric creía en ti, dijo Gwenda suavemente. Y empiezo a ver por qué. Tienes potencial, Adalyn. Eres inteligente, tenaz y, lo que es más importante, realmente te importa el futuro de la empresa. Se quedaron en silencio un momento, dejando que esas palabras se asentaran. Luego Gwenda continuó. Por supuesto, esta decisión suscitará muchas preguntas, sobre todo por parte de otros miembros de la familia y del Consejo de Administración. Tendremos que dar muchas explicaciones. Adalyn asintió, sintiendo que recuperaba la determinación. Estoy preparada para eso, Gwenda. Quiero que todos sepan la verdad. Bien, Gwenda sonrió débilmente. Entonces empecemos por la familia. Voy a reunir a todos en nuestra casa esta noche. ¿Vendrás? Por supuesto. Adalyn cerró las manos en puños bajo la mesa. Allí estaré. Aquella noche, la mansión Hartley bullía de tensión. Adalyn podía sentir las miradas curiosas y recelosas de los parientes de Eric sobre ella. Intentó mantenerse firme, pero por dentro todo se apretaba de excitación. Gwenda reunió a todos en el gran salón. Estaban los padres de Eric, su hermana Isabel y su marido, y varios primos. Adalyn se dio cuenta de que muchos de ellos parecían tensos y preocupados. Gracias a todos por venir, empezó Gwenda, de pie en el centro de la sala. Tenemos un mensaje importante en relación con el testamento de Eric. Resumió la situación, explicando por qué se había modificado el testamento y por qué ahora habían decidido volver a la versión original. A medida que contaba su historia, las caras de los presentes cambiaban de sorpresa a incredulidad e incluso enfado. «Esto es indignante», exclamó uno de los primos de Eric. «¿Cómo podemos confiar en alguien que ni siquiera es de nuestra familia para dirigir la empresa?» «Adalyn es la viuda de Eric y la madre de su futuro hijo», dijo Gwenda con firmeza. «Forma parte de esta familia. Pero ella no tiene experiencia», objetó Isabel. «¿Cómo va a ser capaz de gestionar un negocio tan grande?» Adalyn sintió que su paciencia se agotaba. Se levantó y se dirigió a todos los presentes. «Mirad, entiendo vuestras dudas. Yo dudo de mí misma todos los días, pero Eric creyó en mí y no le defraudaré. Estoy aprendiendo, estoy trabajando en mí misma cada día. Y te prometo que haré todo lo que pueda para preservar y mejorar el legado de la familia Hartley». Se hizo el silencio en la sala. Entonces Roderick, el padre de Eric, se levantó lentamente. «Apoyo a Adalyn», dijo. «Mi hijo la eligió no solo como esposa, sino como sucesora. Debemos respetar su decisión». Sus palabras parecieron calmar un poco el ambiente. Aunque algunos aún parecían contrariados, la mayoría empezó a asentir. «Muy bien.
resumió Gwenda. Procederemos según el testamento original. Adalyn continuará su formación y poco a poco se hará cargo de la empresa. Yo la ayudaré en todo momento. Después de la reunión, cuando la mayoría de los familiares se habían dispersado, Adalyn sintió que el cansancio la abrumaba. Se hundió en el sofá, tratando de comprender todo lo que había sucedido. Gwenda se sentó a su lado. «Lo has hecho bien», dijo. «Tu discurso fue convincente». «Gracias», sonrió Adalyn débilmente. «Pero sé que esto es solo el principio. Mucha gente sigue dudando de mí». «Claro que lo hacen», asintió Gwenda. «Pero demostrarás que se equivocan. Creo en ti, Adalyn». Aquellas palabras pronunciadas por una mujer que hasta hacía poco había parecido su enemiga, conmovieron a Adalyn hasta lo más profundo. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Gracias, Gwenda», susurró. «Por tu apoyo, por la verdad, por todo». Gwenda la abrazó suavemente. «Somos una familia, Adalyn. Superaremos esto juntas». Cuando Adalyn llegó a casa aquella noche, se sentía agotada pero decidida. Se acercó a la foto de Eric que tenía en la mesilla de noche. «Lo haré, amor», dijo, mirando la cara sonriente de su marido. «Mantendré vivo tu legado. Por nosotros, por nuestro hijo, por toda la familia». Adalyn se ajustó nerviosamente el cuello de la blusa, mirando su reflejo en el espejo del ascensor. Hoy era el gran día, su primera comparecencia en solitario ante la junta directiva. Había estudiado mucho durante los últimos meses, sumergiéndose en el mundo de las finanzas y el gobierno corporativo, pero ahora tenía que demostrar que era realmente capaz de tomar decisiones importantes. Las puertas del ascensor se abrieron y Adalyn respiró hondo antes de salir al pasillo. Gwenda la esperaba en la entrada de la sala de conferencias. «¿Estás lista?», preguntó su suegra, escrutando el rostro de Adalyn. «Creo que sí», respondió Adalyn, intentando que su voz sonara segura. «He comprobado varias veces todas las cifras y proyecciones». Gwenda sonrió alentadora. «Recuerda que el consejo espera que tengas una visión, no solo números. Demuéstrales que entiendes la naturaleza del negocio». Adalyn asintió y, respirando hondo, entró en la sala. 10 pares de ojos la miraban fijamente, miembros de la junta, muchos de los cuales aún dudaban de sus capacidades. «Buenos días, caballeros», empezó Adalyn, intentando que su voz sonara segura. «Hoy me gustaría presentarles un análisis de nuestra posición actual en el mercado y nuestras propuestas de desarrollo estratégico para los próximos 3 años». Encendió el proyector y comenzó su presentación. A medida que hablaba, Adalyn sintió que la tensión inicial iba desapareciendo. Se sumergió en el material que había estado estudiando durante las últimas semanas, explicando conceptos financieros complejos en un lenguaje que hasta un profano podría entender. «Como pueden ver en este gráfico», señaló Adalyn a la pantalla, «nuestra empresa mantiene un crecimiento constante en los sectores tradicionales. Sin embargo, corremos el riesgo de quedarnos rezagados frente a nuestros competidores en tecnologías innovadoras. Propongo que reasignemos algunas de nuestras inversiones a nuevas áreas de desarrollo, sobre todo en soluciones de energía limpia». Se dio cuenta de que algunos miembros del consejo se inclinaban hacia adelante con interés. Animada por su reacción, Adalyn continuó. «Soy consciente de que es un movimiento arriesgado, pero si queremos seguir siendo líderes del mercado a largo plazo, tenemos que pensar en el futuro ahora». Cuando terminó su presentación, se hizo el silencio en la sala. Adalyn sintió que se le aceleraba el corazón. Había metido la pata. Pero entonces habló James Foster, el miembro más veterano y respetado del consejo. «Debo admitir, señora Hartley, que su análisis es impresionante. Está claro que ha hecho un gran trabajo, pero permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cómo piensa minimizar los riesgos al poner en marcha estos proyectos innovadores?» Adalyn se sintió aliviada. Esta era la pregunta para la que se había estado preparando.
Excelente pregunta, señor Foster, sonrió. Propongo un enfoque por fases. Empezaremos con pequeños proyectos piloto que nos permitirán evaluar el potencial del mercado y ajustar nuestra estrategia. Además, creo que deberíamos considerar asociaciones estratégicas con empresas ya experimentadas en este campo. El debate se prolongó durante otra hora. Adalyn respondió a preguntas, rechazó objeciones y expuso nuevos argumentos. Al final de la reunión, se sentía agotada, pero también sorprendentemente entusiasmada. Cuando la junta empezó a dispersarse, Gwenda se acercó a Adalyn. «Lo has hecho muy bien», le dijo con un indisimulado orgullo en la voz. «He visto cómo les cambiaba la cara al final de tu actuación. Les has impresionado». «Gracias». Adalyn sintió que un rubor inundaba sus mejillas. Estaba muy nerviosa, pero luego todo salió bien. «Eso es porque realmente entiendes el material», observó Gwenda. «No te has limitado a aprender los números, sino que has captado la esencia del negocio». La conversación se interrumpe cuando suena el teléfono de Gwenda. Su suegra se disculpó y se apartó para contestar. Adalyn vio cómo la expresión de Gwenda cambiaba de neutra a preocupada. «¿Qué ocurre?», preguntó Adalyn cuando Gwenda terminó de hablar. «Tenemos un problema», dijo Gwenda sombríamente. «Acaba de salir a la luz que uno de nuestros mayores socios, Greentech, se ha visto implicado en un escándalo financiero. Sus acciones ya han bajado un 30% y esto podría afectar gravemente a nuestros proyectos conjuntos». Adalyn sintió que el corazón se le subía a los talones. Greentech era un socio clave en sus nuevas iniciativas medioambientales, las mismas de las que acababa de hablar a la Junta con tanto entusiasmo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, sintiendo que el pánico empezaba a invadirla. Gwenda la miró fijamente. «¿Nosotras?». «No, Adalyn. Esta es tu oportunidad de demostrar lo que vales. Acabas de convencer al Consejo de Administración de tu visión del futuro de la empresa. Ahora tienes que demostrar que también sabes manejar las crisis». Adalyn sintió que el miedo la abrumaba. «Pero yo no estoy segura de estar preparada para esto». «Nadie está nunca totalmente preparado para una crisis», dijo Gwenda suavemente. «Pero tú tienes los conocimientos, la intuición y el apoyo de tu equipo. Creo que puedes manejarlo». Con estas palabras, Gwenda dejó a Adalyn sola en la sala de conferencias. La joven se hundió en su silla, sintiendo el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros. Puso una mano sobre su vientre ya notablemente redondeado, buscando el apoyo de su hijo nonato. «¿Qué haría tu padre?», susurró. «¿Cómo lo habría manejado él?». De repente, Adalyn recordó una de sus conversaciones con Eric. Fue poco después de su boda, y ella le había preguntado cómo lidiaba con el estrés constante de dirigir una empresa. «El secreto es no dejarse llevar por el pánico», había dicho Eric en aquella ocasión. «Hay que reunir toda la información disponible, analizar la situación desde todos los puntos de vista y solo entonces tomar una decisión. Y lo más importante, confía en tu equipo». Adalyn respiró hondo y se enderezó. Sabía lo que tenía que hacer. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Adalyn convocó una reunión de emergencia con los principales directivos de la empresa. Escuchó atentamente sus informes de situación, hizo preguntas, analizó los riesgos y las oportunidades. «No podemos romper todos los lazos con Greentech», dijo cuando todos los hechos estuvieron sobre la mesa. «Sería un duro golpe para nuestros proyectos medioambientales, pero tampoco podemos ignorar el escándalo». Se quedó callada un momento, reflexionando, y luego continuó. «Haremos lo siguiente. En primer lugar, manifestaremos públicamente nuestra preocupación por la situación y exigiremos una investigación completa. Así demostraremos a nuestros inversores y al público que nos tomamos en serio las cuestiones éticas. En segundo lugar, suspenderemos temporalmente todos los nuevos proyectos con Greentech, pero mantendremos nuestros contratos actuales, sujetos a mayores controles financieros por nuestra parte.
Adalyn notó que algunos de los directivos asentían con aprobación. Por último, continuó, aceleraremos nuestra búsqueda de socios alternativos en tecnología medioambiental. Quiero que estemos preparados para cualquier eventualidad. Cuando terminó la reunión, Adalyn se sintió agotada, pero extrañamente animada. Había afrontado su primera gran crisis y, a juzgar por la reacción del equipo, lo había hecho bien. Esa noche, cuando estaba a punto de irse a casa, llamaron a la puerta de su despacho. Era Gwenda. «Me he enterado de tus decisiones», dijo su suegra, tomando asiento frente a Adalyn. «Tengo que decir que estoy impresionada. Has encontrado un equilibrio entre la acción decisiva y la cautela». Adalyn sintió que su orgullo la abrumaba. «Gracias, Gwenda. Yo solo imaginaba lo que Eric habría hecho». Gwenda sonrió suavemente. «Sabes, creo que Eric habría hecho exactamente lo mismo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que empieces a confiar en tus propias decisiones». Se quedaron en silencio un rato, y luego Gwenda continuó. «Adalyn, sé que el camino que estás recorriendo no es fácil. Estás aprendiendo a dirigir una empresa, preparándote para ser madre. Todo eso es una gran responsabilidad, pero hoy has demostrado que puedes con ello». Adalyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Gwenda, por tu apoyo, por tu confianza, por todo». Gwenda se levantó y caminó alrededor de la mesa para abrazar a Adalyn. «Somos una familia», dijo, «y estoy orgullosa de la mujer tan fuerte en la que te estás convirtiendo». Adalyn estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, alisando la tela de su vestido sobre su vientre visiblemente redondeado. 6 meses de embarazo no solo habían cambiado su cuerpo, sino también su forma de ver el mundo. Sentía que una nueva vida crecía en su interior y eso la llenaba de alegría y ansiedad. «Buenos días, cariño», susurró, acariciando suavemente su vientre. «¿Lista para otro día ajetreado?». El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Gwenda. «Buenos días, querida», le dijo su suegra. «¿Cómo te encuentras hoy?». «Buenos días, Gwenda», respondió Adalyn. «Estoy bien, gracias. Un poco cansada, pero no pasa nada». «No te olvides de descansar». Gwenda podía oír la genuina preocupación en su voz. «No deberías esforzarte demasiado, sobre todo ahora». Adalyn sonrió. Su relación con Gwenda había cambiado drásticamente en los últimos meses. La mujer que antes había considerado su mayor adversaria se había convertido en su principal apoyo y consejera. «Lo recuerdo, Gwenda. No te preocupes, estoy siguiendo todas las recomendaciones del médico». «Bien». Gwenda pareció relajarse un poco. «¿No te habrás olvidado de la cena familiar de esta noche? Todos te esperan con muchas ganas». Adalyn sintió una ligera agitación. Las cenas familiares de los Hartley seguían siendo un reto para ella, aunque el ambiente había mejorado notablemente en los últimos meses. «Claro que sí», le aseguró a su suegra. «Incluso he hecho una tarta de manzana con la receta de Eric». «¡Qué maravilla!», exclamó Gwenda. «Le va a encantar a todo el mundo. Hasta luego, querida». Colgando el teléfono, Adalyn respiró hondo. Iba a ser un día ajetreado, una reunión matutina en la oficina, luego una cita con el médico y, por último, una comida familiar. Sentía emociones contradictorias luchando en su interior, el deseo de sumergirse en su trabajo y la urgencia de dedicar más tiempo a prepararse para la maternidad. En la oficina, Adalyn fue recibida con respeto y atención. En los últimos meses había demostrado su competencia y se había ganado la confianza del personal. Sin embargo, se dio cuenta de que algunos aún la miraban con cautela, temiendo que el embarazo y la maternidad la distrajeran de los asuntos de la empresa. «Señora Hartley», se dirigió a ella James, uno de los altos directivos, tras la reunión matinal. «Quería discutir con usted la estrategia de desarrollo para el próximo trimestre. ¿Cuándo le vendría bien reunirse?». Adalyn se lo pensó un momento.
Su agenda era apretada, pero se dio cuenta de la importancia de la conversación. «Quedamos mañana a las 10 de la mañana, James», respondió. «Te apuntaré en mi agenda». Al salir de la consulta, Adalyn se apresuró a acudir a su cita con el médico. Una amable enfermera la recibió en la clínica y la acompañó a la consulta del doctor Chen, su ginecólogo y obstetra. «¿Cómo se encuentra, señora Hartley?», preguntó el doctor Chen mientras preparaba el ecógrafo. «Bien en general», respondió Adalyn. «A veces me siento cansada, pero estoy intentando descansar más». La doctora Chen asintió. «Es normal para tu trimestre, pero recuerde que debe evitar el estrés y el sobreesfuerzo. Tu trabajo es muy exigente, intenta encontrar un equilibrio». Adalyn asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. Sabía que a veces se sumergía demasiado en su trabajo y se olvidaba de su estado. Cuando la imagen de su bebé apareció en la pantalla, todos los pensamientos sobre el trabajo se desvanecieron al instante. Adalyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ahí está su bebé», sonrió la doctora Chen. «Todas las constantes vitales son normales. Se está desarrollando estupendamente. ¿Le gustaría saber el sexo?» Adalyn se lo pensó un momento. Ella y Eric siempre habían dicho que querían una sorpresa, pero Eric se había ido. «No», dijo finalmente. «Quiero que sea una sorpresa. Es lo que Eric quería». Después de la cita, Adalyn se metió en el coche y durante unos minutos se quedó mirando la ecografía. Estaba abrumada por las emociones, alegría, miedo, añoranza de Eric. ¿Cómo iba a afrontar todo esto sola? Adalyn se recordó a sí misma que no estaba sola. Tiene el apoyo de la familia Hartley, especialmente de Gwenda, y debe ser fuerte por su hijo. Respirando hondo, Adalyn arrancó el coche y se dirigió a la mansión Hartley para una cena familiar. Cuando entró en la casa, fue recibida por cálidas sonrisas y abrazos sinceros. Isabel, la hermana de Eric, corrió inmediatamente hacia ella. «Adalyn, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está el bebé?», preguntó, tocando suavemente el vientre de Adalyn. «Estamos bien», sonrió Adalyn. «El médico dice que todo va genial». Roderick, el padre de Eric, se acercó y la abrazó. «Estás preciosa, cariño», le dijo. Eric estaría muy orgulloso. Adalyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Roderick. Ojalá estuviera aquí». «Está con nosotros», dijo Gwenda suavemente mientras se acercaba a ellos. «En cada uno de nosotros, y especialmente en este pequeño». El almuerzo transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Adalyn habló de las últimas novedades de la empresa y de sus planes para la guardería. La familia compartió consejos y recuerdos de cómo era Eric de niño. «¿Sabes?», dijo Isabel cuando se quedaron a solas después de cenar, «no he visto a mi madre tan suave. Realmente la has cambiado, Adalyn». Adalyn miró sorprendida a su cuñada. «¿De verdad?». Isabel asintió. «Sí, después de la muerte de Eric fue como si se cerrara en banda, pero contigo, con este embarazo, ha vuelto a ser la misma mamá que recuerdo de cuando yo era pequeña». Esas palabras conmovieron profundamente a Adalyn. Se dio cuenta de que no era la única que había cambiado con el paso de los meses. Toda la familia Hartley había cambiado. Aquella noche, cuando Adalyn estaba a punto de marcharse, Gwenda la llevó aparte. «Adalyn, querida», comenzó, «quería hablarte de algo. Sé que piensas seguir trabajando después de que nazca el bebé y admiro tu determinación, pero también veo lo cansada que estás». Adalyn se puso tensa, esperando una crítica, pero Gwenda la sorprendió. «Quiero ofrecerte algo de ayuda», continuó su suegra. «Podría asumir algunas de tus responsabilidades en la empresa, sobre todo en los primeros meses después del parto. Te daría la oportunidad de pasar más tiempo con el bebé sin perder el control de la situación empresarial». Adalyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gwenda, yo no sé qué decir. Esto significa tanto para mí». Gwenda la abrazó suavemente. «Eres parte de nuestra familia, Adalyn.
Y este bebé es nuestro futuro juntas. Tenemos que apoyarnos mutuamente. De camino a casa, Adalyn reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Recordaba lo temerosa y desconfiada que había sido de Gwenda, cómo se había sentido una extraña en el hogar de los Hartley. Ahora, sin embargo, se sentía parte de aquella familia, aceptada y querida. En casa, lo primero que hizo Adalyn fue ir a la futura guardería. La habitación estaba casi lista. Las paredes estaban pintadas de un suave color verde y en un rincón había una preciosa cuna de madera. Se acercó a la cómoda sobre la que había una foto de Eric. «Eric», susurró tocando la foto. «Cómo me gustaría que estuvieras aquí para que pudieras ver todo esto. Pero te prometo que nuestro hijo sabrá lo increíble que era su padre». Adalyn se sentó en la mecedora que le había dado Gwenda y se acarició suavemente el vientre. Podía sentir cómo el bebé se movía en su interior y eso la llenaba de una increíble sensación de amor y responsabilidad. «Lo conseguiremos, cariño», susurró. «Tenemos una familia grande y cariñosa, y haré todo lo que pueda para que te sientas orgullosa de tus padres». Esa noche, Adalyn no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en el futuro, en cómo cambiaría su vida con la llegada del bebé. Se dio cuenta de que tendría un duro camino por delante. No sería fácil compaginar la maternidad con la dirección de una empresa, pero ahora sabía que no estaba sola en este viaje. Por la mañana, Adalyn se levantó con renovada determinación. Se sentó ante su escritorio y empezó a trazar un plan. Cómo dividir su tiempo entre el trabajo y la familia, qué responsabilidades podía delegar, cómo organizar su jornada de la manera más eficaz. Cuando terminó, miró el resultado de su trabajo y sonrió. No iba a ser fácil, pero podía hacerlo. Por el bien de Eric, por el bien de su hijo, por su propio bien y por la familia Hartley, que se había convertido en su verdadera familia. Adalyn se puso la mano en el estómago y sintió un ligero empujón. «Sí, cariño», dijo con una sonrisa. «Estamos listos para nuevas aventuras». Los primeros rayos del alba apenas asomaban por las cortinas cuando Adalyn sintió un dolor agudo. Se sentó bruscamente en la cama, colocando instintivamente una mano sobre su enorme vientre. «Parece que has decidido hacer acto de presencia, cariño», susurró, presa de una mezcla de miedo y excitación. Las horas siguientes pasaron como un borrón. La llamada al hospital, el apresurado equipaje, el viaje por las calles desiertas de la mañana. Gwenda llegó casi inmediatamente después de que Adalyn estuviera en la sala de partos. «Estoy aquí, cariño», dijo su suegra, cogiendo la mano de Adalyn. «Lo conseguirás, eres fuerte». Adalyn apretó con fuerza la mano de Gwenda, agradecida por el apoyo. En ese momento sentía la ausencia de Eric con más intensidad que nunca. Debería haber estado aquí, pensó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. El parto había sido largo y duro. Adalyn sentía que sus fuerzas la abandonaban, pero cada vez que estaba a punto de rendirse, la imagen de Eric aparecía ante sus ojos, dándole fuerzas. «Vamos, Adalyn, solo un poco más», la animó el médico. Con un último esfuerzo, Adalyn sintió que el bebé abandonaba su cuerpo y un fuerte grito de nueva vida llenó la habitación. «Enhorabuena, tienes un niño», anunció el médico, entregando el pequeño bulto a la enfermera para que lo examinara por primera vez. Adalyn se recostó en las almohadas, sintiéndose increíblemente aliviada y feliz. Cuando por fin le entregaron al bebé, no pudo contener las lágrimas. «Hola, bebé», susurró, mirando la carita. «Soy tu mamá. ¿Y tu papá? Tu papá se alegraría mucho de verte». Gwenda, que estaba cerca, también lloraba. «Es precioso, Adalyn», dijo, tocando suavemente la mejilla del recién nacido. «Tiene los ojos de Eric». Adalyn asintió, incapaz de apartar los ojos de su hijo. «Le voy a poner Eric», dijo. «Eric James Hartley».
Los días siguientes transcurrieron entre procedimientos hospitalarios, visitas de familiares y amigos. Adalyn se sentía feliz y agotada al mismo tiempo. Cada vez que miraba a su hijo, se sentía abrumada por el amor, pero también por el miedo. Podría ser una buena madre, podría darle todo lo que necesitaba. Cuando llegó el día del alta, Adalyn sintió una extraña emoción. Ya no viajaba sola a casa, sino con un pequeño ser humano completamente dependiente de ella. Gwenda las recibió en la entrada del piso con un enorme ramo de flores. «Bienvenidos a casa, queridos», dijo mientras abrazaba a Adalyn y al pequeño Eric. Al entrar en el piso, Adalyn se quedó helada de sorpresa. El salón estaba decorado con globos y carteles de felicitación. Sentados en el sofá estaban Roderick, Isabel y otros miembros de la familia Hartley. «¡Sorpresa!», exclamaron con júbilo. Adalyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias a todos», dijo, abrazando a su hijo con más fuerza. «No sabéis cuánto significa esto para mí». Las semanas siguientes transcurrieron en un ciclo de noches sin dormir, comidas y cambios de pañal. Adalyn se sentía agotada, pero infinitamente feliz. Cada sonrisa del pequeño Eric, cada mirada de sus ojos llenaban su corazón de amor. Gwenda estaba allí casi todos los días, ayudando con el bebé y las tareas domésticas. Su relación, que ya había mejorado durante el embarazo de Adalyn, se había vuelto aún más cálida. «¿Sabes?», dijo Gwenda un día mientras acunaban juntas al pequeño Eric. «Nunca pensé que volvería a sentirme abuela. Después de la muerte de Eric, pensé que esa parte de mi vida había terminado, pero tú y este niño me habéis devuelto la esperanza». Adalyn abrazó a su suegra con fuerza. «Gracias, Gwenda, por todo. No sé cómo lo habría conseguido sin ti». Cuando el pequeño Eric tenía 2 meses, Adalyn empezó a volver poco a poco a los negocios de la empresa. Trabajaba sobre todo desde casa, realizando videoconferencias y estudiando informes mientras el bebé dormía. Una mañana, mientras Adalyn se preparaba para una importante reunión en línea, el pequeño Eric empezó a llorar. Intentó calmarlo y, al mismo tiempo, no llegar tarde a la reunión. «¿Adalyn?». La voz de Gwenda llegó desde la videollamada. «¿Estás bien?». Adalyn, avergonzada, apareció en el encuadre con un bebé llorando en brazos. «Lo siento, Gwenda. Eric está un poco irritable hoy». Para su sorpresa, Gwenda sonrió. «No te disculpes, querida. Dejémoslo para dentro de 1 hora. El pequeño Eric es más importante ahora». Adalyn sintió una inmensa gratitud. «Gracias, Gwenda. No sé cómo expresarlo». «No tienes que decir nada», la interrumpió Gwenda con suavidad. «Somos una familia y siempre nos apoyaremos mutuamente». Aquellas palabras conmovieron profundamente a Adalyn. Recordaba cómo había temido a Gwenda, cómo la había considerado su enemiga, y ahora la mujer estaba más cerca de ella que nadie. Cuando el pequeño Eric tenía 6 meses, Adalyn decidió que era hora de volver a la oficina. No fue una decisión fácil. Tenía miedo de dejar a su hijo, aunque Gwenda se había ofrecido a cuidarlo. En su primer día de vuelta a la oficina, Adalyn se sintió extraña. Era como si estuviera dividida entre 2 mundos, el de los negocios y el de la maternidad. Al entrar en la sala de conferencias para su primera reunión cara a cara en mucho tiempo, Adalyn fue recibida con aplausos. «Bienvenida de nuevo, señora Hartley», dijo James, el alto directivo. «Estamos todos muy contentos de volver a verla por aquí». Adalyn sonrió, sintiéndose abrumada por la gratitud. «Gracias a todos. Yo también me alegro de estar de vuelta». La reunión había sido productiva. Adalyn se sorprendió gratamente de lo bien que recordaba todos los detalles de los proyectos a pesar de su larga ausencia. Su maternidad parecía haberle dado una nueva perspectiva, una nueva forma de ver muchas cosas. Después del trabajo, Adalyn se apresuró a llegar a casa, con el corazón acelerado por la ilusión de ver a su hijo. Cuando entró en el piso,
Gwenda la recibió con el pequeño Eric en brazos. «Mamá ha vuelto», dijo Gwenda entregándole el bebé a Adalyn. Adalyn abrazó a su hijo con fuerza, respirando su dulce aroma. «Hola, pequeño. Mamá te ha echado mucho de menos». «¿Qué tal tu primer día?», preguntó Gwenda mientras se sentaban a cenar. Adalyn sonrió. «Mejor de lo que esperaba. Sabes, Gwenda, pensaba que sería más difícil compaginar la maternidad y el trabajo, pero hoy me he dado cuenta de que estas dos partes de mi vida no son contradictorias. Al contrario, me hacen más fuerte». Gwenda asintió con comprensión. «Siempre supe que podías hacerlo, Adalyn. Eres una mujer increíble. Eric estaría orgulloso de ti». Aquellas palabras conmovieron profundamente a Adalyn. Miró la foto de Eric en la repisa de la chimenea. «Espero que esté orgulloso de nosotros», dijo en voz baja. «De mí, del pequeño Eric, de toda nuestra familia». En ese momento, el pequeño Eric, sentado en su trona, soltó un grito de alegría y extendió los brazos hacia la foto de su padre. Adalyn y Gwenda intercambiaron miradas llenas de emoción. «Lo sabe», dijo Gwenda con voz temblorosa. «De alguna manera sabe quién es su padre». Adalyn asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó a su hijo y lo besó suavemente en la frente. «Sí, pequeño, este es tu papá, y siempre estará con nosotros, en nuestros corazones». Aquella noche, después de acostar al pequeño Eric, Adalyn salió al balcón. Contempló las luces de la ciudad nocturna, reflexionando sobre su viaje en el último año. Habían cambiado tantas cosas, había pasado por tantas pruebas. Perder a Eric, luchar por su puesto en la empresa, quedarse embarazada, dar a luz a su hijo. Cada prueba la hizo más fuerte, más sabia. Recordaba que antes temía fracasar, defraudar a Eric, a su familia y a la empresa. Ahora esos temores parecían lejanos e irreales. Sí, había sido un camino duro, pero lo había superado. Y no solo lo había superado, había crecido, se había hecho más fuerte, había encontrado su lugar en este nuevo mundo. Adalyn sonrió, mirando al cielo estrellado. Podía sentir la presencia de Eric, su apoyo y su amor. «Lo hemos conseguido, amor», susurró. «Y seguiremos sobrellevándolo. Por ti, por nuestro hijo, por nuestra familia». Con esos pensamientos, Adalyn regresó al piso. Mañana sería un nuevo día, lleno de nuevos retos y oportunidades. Pero ahora estaba preparada para todo. Tenía el amor de su hijo, el apoyo de su familia y la confianza en sus propias capacidades. La vida continuaba, y era hermosa en toda su complejidad y versatilidad. Adalyn estaba preparada para un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida. Y sabía que, pasara lo que pasara, ella podría manejarlo. Por ahora no era solo Adalyn. Era madre, líder y parte de una gran familia llena de amor.